Todo lo que tenés que saber al final del día. 60 minutos de noticias claves para la empresa moderna. ADN Empresario Radio. Por la 99.9. Seguimos en el aire de la 99.9 acompañándote con ADN Empresario Radio. Lo escuchaste casi durante todo el año, en el 2020, hablar sobre el índice de precios al consumidor y le hemos preguntado también acerca de otros temas y por eso hoy, porque también sabemos que ya están trabajando desde la Fundación Libertad y Progreso cuál ha sido la medición de diciembre, voy a saludar al licenciado Diego Picardo. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mati. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Feliz año, antes que nada, recomponer este vínculo que venimos desarrollando desde el año pasado y por supuesto también desearte lo mejor para este año 2021. Bueno, gracias, Mati. Sí, este año va a estar para mí mucho más picante en materia inflacionaria de lo que fue el año pasado. ¿Por qué lo decís? Y porque el año pasado, ya me tengo que acostumbrar a decirle el año pasado, tuvimos la fuerte recesión, que producto de la cuarentena estricta que tuvimos más que nada en el segundo trimestre, y ahí si uno agarra el promedio de las inflaciones mensuales por trimestres, vemos que pre-pandemia tuvimos una inflación trimestral promedio del 2,5% mensual. Ajá. Pasamos a una inflación del promedio 1,8% mensual en el segundo trimestre, que ahí fue donde nos encerraron, las actividades económicas se cerraron prácticamente por completo, Sí. Y la gente, por motivo de precaución, demandó más dinero porque no sabía qué iba a pasar con los cajeros automáticos, no sabía si iba a haber disponibilidad de dinero, entonces, por ese miedo, demandó más dinero. Entonces, la inflación se reprimió. Y después, ya cuando empezaron a liberarse los comercios, las empresas empezaron a volver a trabajar, la inflación volvió al 2,5% que había en el primer trimestre. Y ahora, si uno analiza cómo vienen los últimos datos, estuvo en octubre hubo una inflación mensual del 3,8%. En noviembre una inflación del 3,2% mensual. Y para diciembre nosotros en Libertad y Progreso medimos un 3,5% en el mes. Es decir, en promedio 3,5%. Un punto porcentual mayor que el trimestre anterior y ni hablar comparado con el segundo trimestre. Entonces, y para ya el primer trimestre del año que viene estamos viendo que va a ser todavía más alto que el cuarto trimestre. Es decir, la inflación mensual promedio del primer trimestre va a ser mayor al 3,5% de este último trimestre. Entonces, vamos a tener los mismos problemas que teníamos este año, es decir, recesión, problemas sociales, políticos se van a acentuar mucho más por un tema de las elecciones, pero con una inflación más alta, es decir, los problemas macroeconómicos se potencian cuando vos tenés los precios relativos cambiando todo el tiempo por una inflación más alta. Entonces, creo que va a ser un problema que ya el ministro supongo que ya se lo viene pensando cómo lo va a tener que enfrentar. Bueno, a propósito de eso, hace muy pocos días en Neuquén estuvo el ministro Martín Guzmán dando una charla justamente y habló de la inflación, habló del sistema bimonetario que la Argentina, él entiende, debería ir dejando de lado, pero hizo hincapié en su satisfacción en que el año 2020 había terminado con una inflación 15 puntos más bajo que el 2019 y sin lugar a dudas también dejó entrever que este año que estamos empezando a transitar, la estrategia es que baje de ese 35%. Ahora, por lo que vos nos estás contando, y es lo que están observando ustedes, el último trimestre del año pasado termina con una inflación superior a los 10 puntos acumulada en los 3 meses, y este primer trimestre entendés que también va a estar por encima de ese último trimestre del 2020. ¿Cómo se cumple la meta entonces, o lo que tiene pensado el gobierno y economía para tratar de bajar la inflación? No, lamentablemente no se cumple, esa es mi respuesta, porque sí, es correcto que tuvimos una inflación sustancialmente inferior a lo que fue el último año de Macri,
que había llegado al 54% en 2019, pero es más producto de la parálisis económica que de una desinflación saludable, digamos. Porque, es más, todo lo que uno dice, para combatir la inflación, se necesita un déficit fiscal menor para no necesitar de asistencia monetaria. Se necesita que un banco central independiente, justamente este año se pasó todo lo contrario. Uno lo puede justificar en parte por la pandemia, que hubo gastos que había que hacer, gastos sanitarios, pero el año que viene no vemos voluntad por parte del gobierno para revertir esos gastos, hacer algún ajuste extra, y entonces el financiamiento monetario va a seguir, y eso la gente lo sabe, y eso hace que la Argentina no es bimonetaria porque nos guste el Franklin en los billetes. La gente compra dólares por resguardo de justamente lo que dije recién, de cubrirse de que el Banco Central imprima dinero para financiar el gasto del Estado, y de esa forma se cubre, y se vuelve más difícil también después revertir esa situación, porque ya la confianza, una vez que se pierde, es muy difícil de recuperarla, y para eso se requiere años y años de prudencia fiscal, prudencia monetaria, y eso es algo que no vemos que vaya a pasar en este gobierno, a menos que haya un cambio drástico en lo que piensa el ministro y particularmente el presidente y la vicepresidenta. Diego, viendo lo que sucedió durante el año pasado y teniendo en cuenta, como vos bien marcabas en los periodos, que donde menor inflación hubo fue cuando la gente estuvo guardada, digamos, cuando estuvo de cuarentena y cuando eso se cumplió más estrictamente. ¿Crees que la tentación de la cuarentena puede llegar a constituirse casi como una política económica para el gobierno? Digo, casi como un pilar fundamental para que los precios no se escapen, para que la inflación no se desmadre. No, yo no creo que el gobierno piense la cuarentena como una política antiinflacionaria, porque sería una locura. Porque en el segundo trimestre, que uno dice, bueno, la inflación bajó, no sé qué, pero la economía se desplomó un 19% ese trimestre. Entonces, yo creo que la economía no aguanta de vuelta una cuarentena tan estricta como fue. Y creo que le llegó el mensaje al presidente con que sus medidas de restricción nocturna no las adaptaron ni algunas provincias que son de su mismo color político. Así que yo creo que este año tal vez haya un rebrote, pero la cuarentena no tendría que volver a aparecer de la misma magnitud que hubo, porque ya los comerciantes ya no aguantan, y además los comercios, uno cuando va a un comercio ve todos los protocolos que hay y dice, ¿por qué no abrieron antes? Yo me voy a cortar el pelo y la verdad digo, pobre tipo, ¿cómo no lo dejaron trabajar por 6, 7 meses cuando vos vas y estamos todos enmascarados y es muy difícil que uno se contagie, y después ves que arman velorios y cosas así, que uno dice, todo el esfuerzo que uno hace, todos los ingresos que uno resigna, lo que uno se endeuda para pasar estas situaciones, y el gobierno manda estas señales contradictorias que terminan diciendo, bueno, y generando una relajación en la sociedad, diciendo, bueno, ¿para qué me voy a cuidar si pasa esto? Y estas segundas olas yo creo que se produjeron antes de lo pensado, por un tema de relajación de la sociedad, por estas señales contradictorias del gobierno. Finalmente, sí, finalmente te decía, para tener entonces números claros sobre la mesa, si hay que hacer una apreciación, una lectura, ¿cuánto ha sido la inflación del año 2020? ¿Ya la tienen medida?
Sí, proyectando este último mes del 3,5% mensual nos da una inflación del 35,5% en el año. Y ya mirando 2021, pronosticamos un 50% de inflación, que es prácticamente el doble de lo que piensa que va a ser el ministro. Bien, ese pronóstico, ¿en base a qué se formula? Y a la excesiva emisión monetaria que hubo este año y a la que va a seguir existiendo, a la excesiva emisión del año pasado y a la excesiva emisión monetaria que va a haber este año para cubrir el déficit, que no hay vistas que se vaya a reducir por un tema de que todo lo que intenta hacer el ministro se lo patean para atrás el kirchnerismo. Yo creo que ahí está el principal duelo que va a haber entre el FMI por un lado y el kirchnerismo por otro, y el ministro Guzmán en el medio para ver para dónde juega. Así que bueno, hay que ver qué pasa después con el tipo de cambio, si aguantan pasarlo para el año que viene. Pero bueno, esos shocks son sorpresivos y es imposible pronosticar. En este margen tampoco hay demasiado espacio para negociación, por ejemplo, salarial. Y ahí hay que ver el peso por cada sindicato. No es lo mismo un camionero que un tal vez de comercio, pero yo creo que van a tratar de recuperar algo de lo perdido, pero con tanta inflación, tal vez el número tan bajo del ministro es para negociar tal vez subas reales según su pronóstico, pero que en definitiva van a terminar cayendo con la inflación que efectivamente va a pasar el 2021. Diego, te agradecemos mucho por este contacto, ha sido más que claro y bueno, siguiendo mes a mes lo que sucede con el índice de precios al consumidor, que para muchos puede ser un nombre bastante largo, pero si le decimos, señor, señora, es la plata que usted tiene en el bolsillo, de la forma en que la gasta y de qué manera se transfieren sus recursos a otras manos, me parece que la gente lo termina entendiendo bastante más. Así que te agradecemos por ser tan claro como siempre. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes, Mati, y un saludo para todo Mar del Plata. Diego Picardo, economista de la Fundación Libertad y Progreso, trayéndonos estos primeros datos acerca de la inflación, cómo terminó el año 2020, ese 3,5% que tienen estimado que ha sido la última medición del último mes del año pasado. Y qué dato, ¿no? En 3 meses la Argentina tiene 2 dígitos de inflación acumulada, un 10,5%, más de lo que varios países les llevaría 2 o 3 años a acumular justamente a lo largo de su historia. Seguimos acompañándote en ADN Empresario Radio. Recordá que podés encontrarnos en www.adnempresario.com y que la información también la convertimos en noticias cuando vos la envías a matías@adnempresario.com. Ya seguimos. Ahora, entérate de todo por la radio. Durante el día, entérate de todo por la web. www.adnempresario.com. ADN Empresario Radio, con la conducción de Matías Frati.